Toma eso, vieja egoísta. Las palabras de mi propia hija cortaron el aire como un latigazo, seguidas por el golpe seco de un pedazo de madera que pasó rozando mi cabeza. Me quedé paralizada, sintiendo como el mundo se tambaleaba bajo mis pies. 69 años de vida, 45 de ellos dedicados a trabajar sol a sol para darle todo a esa niña, y ahí estaba ella, Marta, mi única hija, arrojándome un palo como si fuera un perro callejero. Pero lo que más me dolió no fue el golpe, ni siquiera la humillación. Fue escuchar la risa de Guillermo, mi yerno, grabando todo con su teléfono desde el sofá que yo le pagué, en la sala de la casa que yo financio, riéndose como si fuera la cosa más divertida del mundo ver a una anciana siendo maltratada por su propia familia. Ja, 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 Marta, qué buena puntería tienes, gritaba entre carcajadas, moviendo el celular para capturar mejor mi cara de shock. Esto va directo a mis historias. La vieja se quedó muda. Marta se cruzó de brazos, con esa expresión de superioridad que había perfeccionado a lo largo de los años, esa mirada que decía que yo era menos que nada, que mi única función en este mundo era mantenerlos cómodos mientras ellos me trataban como basura. Ya era hora de que te callaras, mamá. Siempre con tus quejas, siempre molestando. ¿Acaso no puedes ver que estamos ocupados? Ocupados. Esa palabra resonó en mi cabeza como una bofetada. Ocupados viendo televisión en el sofá que yo compré, en la casa que yo pago, comiendo la comida que yo llevo, usando el internet que sale de mi cuenta bancaria. Ocupados viviendo la vida perfecta que yo les regalo mientras me tratan como si fuera un estorbo, como si fuera una carga pesada que tienen que soportar. Mi mano temblaba mientras me tocaba la sien, donde el pedazo de madera había pasado tan cerca que aún podía sentir la brisa. 1 centímetro más y me habría dado de lleno. 1 centímetro más y tal vez estaría en el suelo, sangrando, mientras ellos seguían riéndose. Marta. Murmuré, mi voz apenas un susurro quebrado. Soy tu madre. ¿Y qué? Me gritó, dando un paso hacia mí con los puños cerrados. Ser mi madre no te da derecho a venir aquí a fastidiarme. Esta es mi casa, mi vida, y si no te gusta cómo hacemos las cosas, ahí está la puerta. Su casa. Mis propios oídos no podían creer lo que estaban escuchando. La casa que yo pago cada mes, religiosamente, los $800 del alquiler que salen directamente de mi cuenta de ahorros. La casa donde ella y Guillermo viven como reyes sin mover un dedo, sin trabajar, sin aportar ni un solo dólar. Guillermo siguió grabando, acercándose más para capturar mi cara de humillación. Dale, suegrita, no se ponga así. Es solo un jueguito. Marta tiene razón, usted siempre está quejándose de todo. No puede estar contenta de que la dejemos visitarla en su casa. Visitarla. Como si fuera un favor que me hicieran. Como si permitirme entrar a la casa que yo financio fuera un acto de caridad de su parte. Miré alrededor de esa sala que conocía de memoria, cada mueble pagado con mi dinero, cada electrodoméstico comprado con el sudor de mi frente. El televisor de pantalla gigante que les regalé el año pasado, la consola de videojuegos que Guillermo pidió para su cumpleaños, el sofá de cuero que costó 2 meses de mi pensión pero que compré porque Marta dijo que lo necesitaba para recibir visitas con dignidad. Dignidad. ¡Qué ironía tan amarga! Me quedé ahí parada, en medio de la sala, sintiendo como algo dentro de mí se rompía lentamente. No era la primera vez que me humillaban, no era la primera vez que me gritaban o me faltaban el respeto. Pero nunca, nunca en mi vida, había recibido violencia física de la persona que más amaba en este mundo. ¿Sabes qué, mamá?, continuó Marta, poniéndose las manos en las caderas como si fuera la dueña del universo. Creo que ya es hora de que entiendas cuál es tu lugar aquí. Tú vienes, nos das lo que necesitamos, y te vas. No opinas, no molestas, no te metes en nuestras cosas. Está claro. Guillermo bajó el teléfono por un momento, pero solo para aplaudir. Bravo, amor. Por fin alguien le pone los puntos sobre las íes a la señora. Los puntos sobre las íes. A mí. A la mujer que los mantenía, que les pagaba todo, que se había sacrificado durante décadas para que ellos pudieran vivir sin preocupaciones. Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero me las tragué. No iba a darles el gusto de verme llorar. No iba a darles más munición para sus burlas y sus grabaciones. Está bien, susurré, mi voz apenas audible. Está bien. Marta sonrió con satisfacción,
como si hubiera ganado una batalla importante. Me alegra que por fin entiendas, mamá. Era hora de que maduraras un poco. Que madurara. Una mujer de 69 años, que había trabajado desde los 14, que había criado una hija sola, que había construido una vida estable con sus propias manos, necesitaba madurar según una desempleada de 32 años que vivía completamente de mis ingresos. Me di la vuelta lentamente, dirigiéndome hacia la puerta. Cada paso era pesado, cada movimiento era un esfuerzo sobrehumano. Detrás de mí, escuchaba cómo Guillermo seguía riéndose mientras revisaba la grabación. Mira, amor. Quedó perfecta la cara que puso cuando le dijiste que era tu casa. Esto va a ser viral. Viral. Mi humillación iba a ser entretenimiento para sus amigos, para desconocidos en internet, para cualquiera que quisiera reírse de una anciana siendo maltratada por su propia familia. Puse mi mano en el picaporte y me detuve. Por un momento, solo por un momento, tuve ganas de voltearme y decirles todo lo que pensaba. Decirles que sin mi dinero no sería nada, que sin mi ayuda estarían en la calle, que sin mi sacrificio no tendría ni el techo bajo el cual me estaban echando. Pero no lo hice. Todavía no. Salí de esa casa sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en toda mi vida. El sol de la tarde me pegó en la cara como una bofetada, recordándome que el mundo seguía girando mientras mi corazón se hacía pedazos. Caminé hasta mi auto, ese pequeño sedán de 10 años que mantenía en perfectas condiciones porque había aprendido desde joven que las cosas hay que cuidarlas si quieres que duren. Lo mismo pensaba de las relaciones familiares, pero aparentemente me había equivocado. Me senté al volante y cerré los ojos. Las palabras de Marta seguían resonando en mi cabeza. Vieja egoísta, esta es mi casa, ¿cuál es tu lugar aquí? Como si yo fuera una intrusa en mi propia vida, como si todo lo que había construido para ellos fuera de su propiedad por derecho divino. Arranqué el auto y comencé a manejar hacia mi casa, mi verdadera casa, la casa que había comprado con mis propias manos 30 años atrás y que nadie podría quitarme nunca. Pero mientras manejaba, algo estaba cambiando dentro de mí. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo estaba empezando a despertar. Llegué a mi casa con las manos aún temblando. Mi pequeño hogar de 2 habitaciones, modesto pero completamente pagado, me recibió con el silencio que había llegado a conocer tan bien. Cerré la puerta tras de mí y finalmente dejé que las lágrimas cayeran libremente por mis mejillas arrugadas. Me senté en mi vieja mecedora, la misma donde había amamantado a Marta hace más de 30 años, donde le había leído cuentos, donde había pasado noches en vela cuando tenía fiebre. Esa mecedora había sido testigo de tanto amor, de tantos sacrificios, de tantos sueños que tenía para mi pequeña niña. ¿Dónde había fallado? ¿En qué momento mi dulce bebé se había convertido en esa mujer cruel que me arrojaba palos como si fuera un animal? Miré alrededor de mi sala, tan diferente a la casa donde ellos vivían. Aquí todo era simple, funcional, sin lujos innecesarios. Cada dólar que había ganado lo había destinado a Marta, a darle lo que yo nunca tuve, a asegurarme de que ella no pasara por las dificultades que yo había enfrentado. Mi madre había muerto cuando yo tenía 14 años, dejándome sola con mi padre alcohólico que gastaba todo en licor. Tuve que trabajar limpiando casas, vendiendo empanadas en la calle, haciendo cualquier cosa para sobrevivir. A los 20 conocí a Roberto, el padre de Marta, un hombre que parecía bueno pero que se esfumó en cuanto supo que estaba embarazada. Desde ese día, juré que mi hija nunca pasaría hambre, nunca se sentiría abandonada, nunca tendría que luchar sola como yo lo había hecho. Trabajé dobles turnos en la fábrica textil durante 20 años. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se torció por las largas horas inclinadas sobre las máquinas, pero cada dólar extra significaba algo mejor para Marta. Uniforme nuevo para la escuela, útiles escolares de marca, clases particulares de inglés, la bicicleta que tanto quería para su cumpleaños número 10. Cuando Marta cumplió 18, yo tenía ahorrados $15,000 para su educación universitaria. Había vivido con lo mínimo durante años, comiendo frijoles y arroz casi todos los días, comprando ropa en tiendas de segunda mano, caminando kilómetros para ahorrarme el pasaje del autobús. Pero Marta no quiso estudiar. El estudio no es para mí, mamá me había dicho con esa sonrisa encantadora que siempre derretía mi corazón. Yo soy más de hacer cosas prácticas, de vivir la vida. Vivir la vida. A los 19 conoció a Guillermo, un muchacho 2 años mayor que ella, sin trabajo fijo pero con muchas promesas sobre el futuro. Marta se enamoró perdidamente, y yo, como siempre,
No pude negarle nada. Cuando se casaron, yo puse el dinero para la fiesta. Cuando decidieron mudarse juntos, yo pagué el depósito de la casa. Cuando Guillermo perdió su trabajo en el taller mecánico, yo comencé a darles dinero para los gastos básicos solo mientras él encuentra algo nuevo. Eso fue hace 13 años. 13 años pagando su alquiler, sus servicios, su comida, su ropa, sus caprichos. 13 años viendo cómo Guillermo pasaba de un empleo temporal a otro, siempre con excusas, siempre con planes grandiosos que nunca se materializaban. 13 años viendo cómo mi hija se acostumbraba a vivir sin trabajar, sin esforzarse, sin valorar nada de lo que recibía. Y yo seguí dando, seguí sacrificándome, seguí creyendo que algún día entenderían, que algún día me agradecerían, que algún día valorarían todo lo que había hecho por ellos. Me levanté de la mecedora y caminé hacia mi pequeña cocina. En el refrigerador tenía pegadas las cuentas de este mes: $800 del alquiler de su casa, 200 del supermercado que había pagado la semana pasada, 150 del seguro del auto que Guillermo maneja pero que está a mi nombre, $100 que Marta me había pedido prestados para comprarse ropa nueva. $1,250 en un mes. Mi pensión completa de jubilada se iba directamente a mantenerlos a ellos, mientras yo vivía con los ahorros que había logrado acumular durante mis años de trabajo. Abrí el cajón donde guardaba mis estados bancarios. Durante los últimos 5 años había gastado más de $70,000 en mantenerlos. $70,000 de mis ahorros, del dinero que había planeado para mi vejez, para mis medicinas, para cualquier emergencia que pudiera surgir. Y ellos lo veían como si fuera su derecho, como si yo fuera su empleada personal, obligada a darles todo sin recibir nada a cambio. Ni siquiera respeto. Recordé la cara de Marta esta tarde, esa expresión de fastidio cuando llegué a visitarlos. Como si mi presencia fuera una molestia, como si verme fuera un precio que tenían que pagar por mi dinero. «Otra vez vienes a jorobar, mamá», había sido su saludo. Ni un beso, ni un abrazo, ni siquiera una sonrisa falsa. Solo fastidio puro porque su cajero automático había llegado a molestarlos. Porque eso era yo para ellos, un cajero automático con patas. Una máquina que escupía dinero cuando ellos presionaban los botones correctos, pero que se volvía molesta cuando quería actuar como un ser humano con sentimientos y necesidades. Me senté en la mesa de la cocina y puse mi cabeza entre mis manos. ¿Cómo había permitido que llegáramos a este punto? ¿Cómo había criado a una hija que era capaz de arrojarme cosas mientras su esposo se reía y lo grababa para burlarse después? Tal vez había sido demasiado permisiva. Tal vez debería haber puesto límites desde pequeña. Tal vez debería haber dicho que no más veces, haber enseñado el valor del dinero, haber exigido gratitud y respeto. Pero es tan difícil ser dura con tu único hijo. Es tan difícil ver sufrimiento en los ojos de la persona que más amas en el mundo, incluso cuando sabes que ese sufrimiento es por capricho y no por necesidad real. Miré el teléfono en la mesa. En cualquier momento Marta me llamaría. No para disculparse, claro está, sino para pedirme algo. Tal vez necesitaba dinero para el supermercado, o Guillermo quería cambiar el celular, o habían visto algo en alguna tienda que necesitaban urgentemente. Y yo, como siempre, diría que sí. Porque a pesar de todo, a pesar de la humillación, a pesar del dolor, ella seguía siendo mi pequeña niña. El bebé que había cargado en mis brazos durante sus primeros pasos, la niña que corría hacia mí gritando «mamita», cuando la recogía del jardín de infantes. Pero esa niña ya no existía. En su lugar había una mujer adulta que me veía como un obstáculo, como una fuente de recursos que debía mantenerse callada y sumisa. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Marta. «Hola mamá», su voz sonaba normal, como si nada hubiera pasado. Como si hace una hora no me hubiera gritado y arrojado un palo. «Oye, necesito que pases mañana por el banco y me hagas una transferencia». Guillermo vio una motocicleta usada que está muy buena de precio, solo $2,500. Es una oportunidad que no podemos perder. $2,500. Casi 3 meses de mi pensión. Para una motocicleta. Para Guillermo, que ni siquiera había tenido la decencia de disculparse por haberse burlado de mí. «Marta». Comencé, mi voz temblorosa. «¿Qué pasa, mamá? No me digas que vas a ponerte difícil por esto. Es una inversión, Guillermo puede usarla para trabajar de delivery, para generar ingresos. Es por nuestro bien». «¿Nuestro bien?
como si ella fuera parte de la ecuación económica, como si fuera a aportar algo más que excusas y exigencias. Marta, esta tarde me lastimaste mucho, logré decir, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Me arrojaste un palo, me gritaste, me humillaste. Se hizo un silencio del otro lado de la línea. Luego escuché su risa, esa risa fría que había desarrollado en los últimos años. Ay, mamá, no seas dramática. Fue solo un juego, no te hice nada malo. Además, tú te lo buscaste con tus quejas constantes. Entonces, ¿qué? ¿Vas a ir al banco mañana o no? Marta, necesito que hablemos seriamente, le dije, tratando de mantener la voz firme aunque por dentro temblaba como una hoja. Lo que pasó hoy no puede volver a repetirse. Escuché cómo suspiraba del otro lado, ese suspiro exagerado que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo difícil o dramática. Mamá, por favor, no empieces otra vez con lo mismo. Ya te dije que fue solo un juego. ¿Acaso no puedes tomarte una broma? Siempre has sido muy sensible. Una broma. Llamaba broma al hecho de arrojarme un pedazo de madera mientras su marido me grababa para humillarme. Una broma que podría haber terminado con mi cara sangrante si su puntería hubiera sido diferente. No fue una broma, Marta. Me lastimaste, me humillaste delante de tu esposo, y él lo grabó todo riéndose de mí. Soy tu madre, merezco un mínimo de respeto. Ay, por favor, estalló, y pude imaginarla poniendo los ojos en blanco como hacía desde adolescente. Respeto. ¿Sabes qué falta de respeto es, mamá? Que llegues a mi casa sin avisar, que te metas en nuestras conversaciones, que nos molestes cuando estamos viendo televisión. Eso es falta de respeto. Mi casa. Otra vez esas palabras que me atravesaban como alfileres. La casa que yo pagaba religiosamente cada mes, donde ellos vivían gratis, sin aportar un solo dólar, se había convertido en su casa en su mente distorsionada. Marta, esa casa la pago yo. Hace 13 años que pago ese alquiler, tus servicios, tu comida. Exacto, me interrumpió con voz triunfante. Tú la pagas. Es tu obligación. Eres mi madre. Para eso están las madres, para ayudar a sus hijos. No puedes andar cobrándome favores toda la vida. Favores. $70,000 de mis ahorros eran favores según ella. 13 años de sacrificios, de vivir con lo mínimo para que ellos tuvieran comodidades, eran simplemente mi obligación como madre. No te estoy cobrando nada, Marta. Solo te pido respeto, cariño, que me trates como lo que soy, tu madre, no tu enemiga. Entonces deja de comportarte como enemiga, replicó con dureza. Deja de llegar a hacer escándalos, deja de quejarte de todo, deja de hacernos sentir culpables por vivir nuestras vidas. Y sobre todo, deja el drama y dime si vas al banco mañana o no. Cerré los ojos, sintiendo como una parte de mí se desgarraba. Esta no era mi hija hablando. Esta era una extraña, una persona cruel que se había apoderado del cuerpo de mi pequeña niña. Marta, $2,500 es mucho dinero para mí. Para ti, volvió a estallar. Siempre es para ti. Todo tiene que ser sobre ti. ¿Acaso no puedes pensar en nosotros por una vez? ¿En nuestro futuro? ¿En nuestros sueños? Nuestros sueños. Durante 13 años había financiado todos sus sueños. El auto que Guillermo quería, la televisión gigante, los muebles nuevos, las vacaciones, la ropa de marca, los restaurantes caros. ¿Cuándo había sido la última vez que yo había podido permitirme algo para mí? Está bien, murmuré, sintiéndome derrotada. Iré al banco mañana. Perfecto. Su voz cambió inmediatamente, volviéndose dulce y cariñosa. Sabía que podía contar contigo, mami. Eres la mejor madre del mundo. Te amo muchísimo. Te amo muchísimo. Las palabras que tanto había anhelado escuchar, pero que ahora sonaban vacías, calculadas, pronunciadas únicamente porque había cedido a sus demandas. Colgó el teléfono sin siquiera despedirse, seguramente corriendo a contarle a Guillermo que había conseguido el dinero para su motocicleta. Me quedé sentada en mi cocina, en el silencio de mi casa, sintiendo un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con problemas físicos. Era el dolor de la desilusión, del amor no correspondido, de la traición de la persona que más había amado en mi vida. Al día siguiente, como una autómata, me dirigí al banco. Era el mismo ritual de siempre.
llenar los formularios, hacer la transferencia, ver cómo mis ahorros disminuían para alimentar la comodidad de 2 personas que me veían como su sirvienta personal. El cajero, un muchacho joven que ya me conocía por mis visitas frecuentes, me miró con algo que parecía compasión. «Señora Godínez, ¿está segura de esta transferencia? Es una cantidad considerable». «Sí, estoy segura», mentí, firmando los papeles con mano temblorosa. Salí del banco sintiendo como la humillación del día anterior se repetía en mi interior. Era una anciana tonta, manipulada por su propia hija, incapaz de decir no, incapaz de defenderse. Esa tarde, Marta me llamó nuevamente. «Mamá, eres un amor. Ya fuimos por la motocicleta. Está hermosa. Guillermo está feliz como un niño. Dice que te manda muchos besos y que pronto te va a pagar todo». Pronto te va a pagar todo. La misma promesa que había escuchado durante 13 años, la misma mentira que me repetía cada vez que necesitaba justificar otro gasto, otro préstamo que nunca sería devuelto. «Me alegra que estén contentos», logré decir, aunque mi voz sonaba apagada. «Oye, mamá, ¿no quieres venir a cenar el domingo? Podemos hacer una parrillada, invitar a algunos amigos. Tú traes la carne y las bebidas, nosotros ponemos la casa y la buena onda». Por supuesto. Yo traía la comida cara, ellos ponían la buena onda. Yo financiaba su diversión, ellos me permitían estar presente como si fuera un honor. «No sé, Marta. Tal vez debería quedarme en casa». «Ay, no seas así. Ven, la vas a pasar bien. Además, hace tiempo que no veo a algunos de mis amigos, y quiero presumirles lo buena madre que tengo». Presumirles. Quería exhibirme como un trofeo, mostrarles a sus amigos lo generosa que era su madre, lo bien que la habían entrenado para abrir la cartera cada vez que chasquearan los dedos. Pero yo acepté, como siempre. Porque a pesar de todo, la posibilidad de pasar tiempo con mi hija, aunque fuera en esas condiciones, era mejor que la soledad de mi casa. El domingo llegué con bolsas llenas de comida, carnes premium, mariscos, vinos caros, cervezas importadas. Había gastado casi $500 en esa cena que supuestamente era para pasar tiempo en familia. Los amigos de Marta y Guillermo ya estaban ahí cuando llegué. Parejas jóvenes, bien vestidas, con autos nuevos estacionados afuera. Todos me saludaron con esa cortesía forzada que se usa con los parientes ancianos, esas sonrisas que no llegan a los ojos. «Mira lo que trajo mi mamá», anunció Marta, mostrando las bolsas como si fueran trofeos de guerra. Los mejores cortes de carne de toda la ciudad. Y vino francés. Todos aplaudieron y me agradecieron efusivamente, pero yo podía ver la verdad en sus ojos. Para ellos yo era simplemente la señora mayor que pagaba la fiesta, la anciana generosa que permitía que sus amigos vivieran por encima de sus posibilidades. Durante la cena, me senté en una esquina mientras ellos reían y hablaban de sus vidas, de sus planes, de sus problemas. Nadie me incluía en las conversaciones. Nadie me preguntaba cómo estaba, qué había hecho durante la semana, cómo me sentía. Era invisible, excepto cuando necesitaban que fuera a la tienda por más hielo, o cuando se acababa el vino y todos me miraban expectantes para que comprara más. «Doña Olga», me dijo uno de los amigos de Guillermo, un muchacho que no debía tener más de 25 años, «qué suerte tiene Marta de tener una mamá tan buena onda. Mi vieja nunca me da ni $1, dice que ya estoy grande para que me mantenga». Todos rieron, incluyendo Marta y Guillermo. Como si el comentario fuera divertidísimo, como si tener una madre cicatera fuera lo peor que le podía pasar a un adulto. «Es que mi mamá me ama de verdad», dijo Marta, viniendo a abrazarme por detrás con un abrazo teatral. «¿Verdad, mami? Tú siempre vas a estar ahí para ayudarme. Siempre vas a estar ahí. No para amarme, no para acompañarme, no para cuidarme en mi vejez. Solo para ayudarla financieramente, para ser su respaldo económico eterno». Esa noche regresé a mi casa más silenciosa que nunca. Las risas de los amigos de Marta aún resonaban en mis oídos, pero no eran risas de alegría compartida, sino risas de personas que sabían que tenían a alguien pagando sus diversiones sin pedir nada a cambio. Me senté en mi cama y abrí el cajón de mi mesita de noche. Ahí guardaba algo que no había revisado en meses, las cartas que Marta me escribía cuando era pequeña. Cartas del Día de la Madre, dibujitos con corazones, tarjetas hechas a mano donde decía «Eres la mejor mamá del mundo» con su letra infantil e imperfecta. Tomé una de esas cartas,
amarillenta por el tiempo. Tenía un dibujo de dos figuras tomadas de la mano, una grande y una pequeña, ambas sonriendo bajo un sol con cara feliz. Abajo, con letras desiguales, había escrito: Mamá, cuando sea grande te voy a cuidar y te voy a dar todo lo que tú me diste. Te amo infinito. Cuando sea grande te voy a cuidar. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel viejo. ¿Dónde había quedado esa niña que prometía cuidarme? ¿En qué momento se había transformado en esta mujer que me veía como una carga, como un cajero automático con patas? Guardé la carta y cerré el cajón. No podía seguir viviendo en el pasado, aferrándome a los recuerdos de una niña que ya no existía. Los días siguientes fueron iguales a todos los anteriores. Marta me llamaba cada 2 días, siempre con una nueva urgencia, que se había dañado el refrigerador, que Guillermo necesitaba dinero para arreglar la motocicleta nueva, que habían visto unos muebles en oferta que no podían dejar pasar. Y yo, como una tonta, seguía diciendo que sí. Seguía yendo al banco, seguía haciendo transferencias, seguía viendo cómo mis ahorros de toda una vida se evaporaban para mantener el estilo de vida de 2 parásitos adultos. Pero algo estaba empezando a cambiar dentro de mí. Era sutil al principio, como una pequeña semilla de resentimiento que comenzaba a germinar en algún rincón de mi corazón. Cada vez que Marta me hablaba con ese tono demandante, cada vez que Guillermo se reía de mí, cada vez que me trataban como si fuera su empleada, esa semilla crecía un poco más. Una tarde, mientras limpiaba mi casa, encontré un sobre que había llegado por correo. Era del banco, mi estado de cuenta mensual. Lo abrí sin mucha expectativa, pero lo que vi me heló la sangre. Mis ahorros habían bajado a menos de $8,000. $8,000. De los 60,000 que había acumulado trabajando durante décadas, solo me quedaban 8,000. A este ritmo, en menos de 6 meses estaría completamente arruinada. Me senté en la cocina con el estado de cuenta en las manos, haciendo cálculos mentales. Durante los últimos 2 años había gastado más de $50,000 en mantenerlos. $50,000 que representaban años de trabajo, de privaciones, de sacrificios. ¿Y qué tenía a cambio? Una hija que me gritaba, un yerno que se burlaba de mí, y la perspectiva de quedarme sin nada en mi vejez. Esa misma tarde, como si el universo quisiera burlarse de mí, Marta me llamó. Hola mami. ¿Cómo estás? Oye, tengo una noticia increíble. ¿Te acuerdas de Aurora, mi amiga del colegio? Bueno, resulta que se va a casar y me pidió que fuera su dama de honor. ¿No es fantástico? Fantástico. Sabía perfectamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Me alegra por Aurora, respondí con voz neutra. Sí, pero aquí viene lo mejor. El vestido de dama de honor cuesta $800, y necesito zapatos, cartera, maquillaje profesional. Calculé que necesito como $1,500 en total. ¿Podrías ayudarme? Es que es muy importante para mí. Aurora es mi mejor amiga desde la infancia. $1,500. Para un vestido que usaría una sola vez, para una fiesta que no me beneficiaba en nada, para complacer a una mejor amiga que probablemente ni recordaba mi nombre. Marta, tengo que hablarte de algo importante, le dije, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Revisé mi estado de cuenta hoy, y mis ahorros están muy bajos. ¿Bajos? ¿Qué tan bajos? Su voz cambió inmediatamente, volviéndose tensa. Solo me quedan $8,000. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía imaginarla procesando la información, calculando cuánto tiempo más podría exprimirme antes de que me quedara completamente sin dinero. Bueno, dijo finalmente, con una voz que trataba de sonar comprensiva pero que no lograba ocultar su pánico. Entonces tendremos que ser más cuidadosos con los gastos. Pero esto del vestido es realmente importante. Mamá, no puedo fallarle a Aurora. No puedo fallarle a Aurora. Pero fallarme a mí, dejarme sin ahorros, condenarme a la pobreza en mi vejez, eso no le importaba en absoluto. Marta, si sigo gastando así, en unos meses voy a quedar completamente sin dinero. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Quién me va a ayudar a mí? Ay, mamá, no seas tan dramática. Siempre aparece dinero de algún lado. Además, tienes tu pensión cada mes, no es como si te fueras a morir de hambre. Mi pensión. $1,200 mensuales que se iban íntegramente en mantenerlos a ellos, mientras yo vivía de mis ahorros que se agotaban rápidamente. Marta,
Mi pensión completa se va en pagar tu casa, tu comida, tus gastos. Yo vivo de mis ahorros, y se están acabando. Bueno, pues entonces vamos a tener que hacer algunos ajustes, dijo con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable. Tal vez puedas mudarte a un apartamento más pequeño, más barato. O podríamos buscar una casa más económica para nosotros. Mudarte a un apartamento más pequeño. Quería que yo vendiera mi casa, la casa que había comprado con tanto esfuerzo, para seguir manteniendo su estilo de vida. Quería que yo me hiciera más pequeña, que sacrificara más, que siguiera dando hasta quedarme literalmente sin nada. No voy a vender mi casa, Marta. Nadie te está pidiendo que vendas tu casa, respondió con exasperación. Solo estoy sugiriendo opciones. Mira, el punto es que necesito ese dinero para el vestido, y sé que me vas a ayudar porque me amas. Porque me amas. Chantaje emocional puro. Si la amaba, tenía que darle el dinero. Si me negaba, significaba que no la amaba lo suficiente. Marta, yo te amo más que a mi vida, pero necesito que entiendas mi situación. Yo también te amo, mamá. Por eso sé que vas a encontrar la manera de ayudarme. Siempre lo haces. Eres increíble así. Eres increíble así. Incredible como cajero automático, increíble como fuente inagotable de dinero, increíble como la tonta que nunca decía que no. Está bien, susurré, sintiéndome derrotada una vez más. Veré qué puedo hacer. Te amo, mami. Eres la mejor madre del mundo. Mañana paso por tu casa para que vayamos juntas a comprar el vestido, ¿sí? Así aprovechamos y pasamos tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Ir de compras con mi dinero se había convertido en su definición de tiempo de calidad conmigo. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil en la cocina. Afuera estaba anocheciendo, y las sombras se alargaban por mi pequeña casa. Todo estaba silencioso, excepto por el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre. Ese reloj había visto toda mi vida, mis luchas de juventud, mis sacrificios por Marta, mis esperanzas y mis desilusiones. Y ahora era testigo de cómo me preparaba para gastar otros $1,500 de mis últimos ahorros en complacer a una hija que no me valoraba. Pero mientras estaba ahí sentada, algo comenzó a bullir en mi interior. No era tristeza, no era resignación. Era algo más fuerte, más primitivo. Era rabia. Rabia por los años perdidos, por el dinero malgastado, por el amor no correspondido. Rabia por haber permitido que me convirtieran en esto, en una anciana asustada que temía decir no a su propia hija. Por primera vez en muchos años, me pregunté, ¿qué pasaría si dijera no? ¿Qué pasaría si simplemente dejara de dar? ¿Qué pasaría si los obligara a enfrentar la realidad de sus vidas sin mi subsidio constante? La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Tendría el valor de cortarles el dinero y obligarlos a crecer, a madurar, a valerse por sí mismos? Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta muy tarde, dándole vueltas a esa idea peligrosa que había comenzado a crecer en mi mente. ¿Y si era hora de que aprendieran lo que realmente valían mis sacrificios? Al día siguiente llegué temprano al banco, pero esta vez no era para hacer una transferencia. Era para hablar con mi asesor financiero, el señor Octavio, un hombre mayor que me había ayudado durante años con mis ahorros. Buenos días, señora Godínez, me saludó con su usual cortesía. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Octavio, necesito su consejo. Quiero saber exactamente cuánto he gastado en los últimos 3 años y en qué. Sus ojos se llenaron de comprensión. No era la primera vez que una madre mayor venía a preguntarle sobre gastos relacionados con hijos adultos. Durante la siguiente hora revisamos cada transferencia, cada retiro, cada pago que había hecho. Los números eran devastadores. En 3 años había gastado $82,000 manteniéndolos. Casi todo lo que había ahorrado en 30 años de trabajo. Señora Godínez, me dijo Octavio con gentileza, a este ritmo, usted se quedará sin ahorros en menos de 4 meses. ¿Está consciente de eso? Sí, respondí con voz quebrada. Por eso estoy aquí. Permítame preguntarle algo, y espero que no se ofenda. ¿Estas personas por las que usted está gastando tanto, la tratan bien? ¿Le muestran gratitud? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Octavio había visto a muchas ancianas como yo,
Sabía reconocer los patrones de abuso financiero. No, admití finalmente. No me tratan bien. ¿Y usted por qué sigue dándoles dinero? Porque es mi hija. Porque la amo. Porque no quiero que sufra. Señora Godínez, con todo respeto, ¿quién va a sufrir cuando usted se quede sin dinero? ¿Quién la va a cuidar a usted? No tenía respuesta para esa pregunta, porque la verdad era aterradora. Nadie me iba a cuidar. Marta solo me veía como una fuente de ingresos, y cuando esa fuente se secara, yo sería simplemente una carga molesta. ¿Qué me recomienda?, le pregunté. Que ponga límites. Que diga no. Que se proteja a usted misma antes de que sea demasiado tarde. Salí del banco con un plan. No era perfecto, no era fácil, pero era necesario. Iba a comenzar a decir no, gradualmente, para ver cómo reaccionaban. Cuando llegué a casa, Marta ya estaba esperándome en la puerta, vestida elegantemente y con una sonrisa brillante. Hola, mami. ¿Lista para ir de compras? Ya investigué y encontré las mejores tiendas para el vestido. Marta, necesito hablar contigo antes de salir. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Pasa algo? Sí. Estuve en el banco esta mañana, revisando mis finanzas. No puedo darle $1,500 para el vestido. Su cara cambió completamente. La máscara de dulzura desapareció, reemplazada por una expresión de incredulidad y luego de furia. ¿Cómo que no puedes? Mañana vamos de compras. Ya se lo prometí a Aurora. Lo siento, pero no tengo ese dinero disponible. Mamá, no me puedes hacer esto. ¿Cómo le voy a decir a Aurora que no puedo ser su dama de honor porque mi propia madre no me quiere ayudar? Ahí estaba, el chantaje emocional directo. Si no le daba el dinero, era porque no la quería ayudar, porque era una mala madre. Te amo, Marta, pero no puedo seguir gastando así. Mis ahorros se están acabando. Pero son solo $1,500. Es una vez en la vida. Aurora se casa una sola vez. Y yo me estoy quedando sin dinero una sola vez también. Cuando mis ahorros se acaben, no habrá más. Marta comenzó a caminar de un lado a otro en mi sala, claramente frustrada. Podía verla pensando, calculando, buscando la manera de manipularme. Está bien, dijo finalmente con voz fría. Entiendo. Tu dinero es más importante que la felicidad de tu hija. Más importante que mi amistad con Aurora. Más importante que mi reputación. No digas eso, Marta. Tú sabes que te amo más que... No, me gritó, volteándose hacia mí con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Si me amaras, no me harías pasar esta vergüenza. Si me amaras, encontrarías la manera de ayudarme. Pero eres egoísta. Solo piensas en ti. Egoísta. Después de 30 años de sacrificios, después de darle todo lo que tenía, después de vivir con lo mínimo para que ella tuviera comodidades, yo era la egoísta. Marta, he gastado más de $80,000 en ustedes en los últimos 3 años. ¿Y qué?, me interrumpió. Ese es tu trabajo como madre. Los padres ayudan a los hijos. No guardan cuentas como si fuéramos extraños. Mi trabajo como madre. Según ella, mi trabajo era darle dinero hasta quedarme en la ruina, sin quejarme, sin pedir nada a cambio. Está bien, continuó con voz venenosa. Ya veo cómo son las cosas. Cuando me necesites, cuando estés viejita y enferma, acuérdate de este momento. Acuérdate de cómo me negaste algo tan pequeño. La amenaza era clara. Si no le daba el dinero ahora, ella no me ayudaría cuando yo fuera vulnerable. Como si no fuera ya vulnerable, como si no dependiera ya de su amor y su compañía. Marta, por favor, no digas eso. Es la verdad. Yo siempre he estado para ti, siempre te he querido, pero al parecer tu amor tiene precio. Siempre ha estado para mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo había estado para mí en los últimos años que no fuera para pedirme dinero? Me voy, anunció dirigiéndose hacia la puerta. Cuando recapacites y decidas comportarte como una madre de verdad, me llamas. Se fue dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Me quedé parada en mi sala, temblando, sintiendo como si hubiera pasado un huracán. Durante los siguientes 3 días, Marta no me llamó. Era la primera vez en años que pasábamos tanto tiempo sin hablar,
y el silencio era ensordecedor, pero también revelador. Sin sus llamadas constantes pidiendo dinero, sin sus dramas y emergencias, pude pensar con claridad por primera vez en mucho tiempo. Me di cuenta de que no sabía nada de la vida real de mi hija. No sabía qué hacía durante el día, con quién hablaba, cuáles eran sus pensamientos o sus sueños más allá de gastar mi dinero. Nuestra relación se había reducido a transacciones financieras. Ella pedía, yo daba. El cuarto día, finalmente me llamó. Su voz sonaba diferente, más controlada pero también más fría. Hola, mamá. Solo llamaba para decirte que encontré la manera de conseguir el dinero para el vestido. ¿Cómo?, pregunté, sintiendo una punzada de curiosidad y preocupación. Guillermo vendió su guitarra y algunos videojuegos. Hicimos algunos sacrificios, pero conseguimos lo que necesitábamos. Sacrificios. Era la primera vez que los escuchaba usar esa palabra. Siempre había sido más fácil sacrificarme yo que sacrificarse ellos. Me alegra que hayan podido resolverlo, dije sinceramente. Sí, bueno. Aprendimos que al final solo podemos contar con nosotros mismos. El mensaje era claro. Ya no podían contar conmigo. Había roto el acuerdo tácito de nuestra relación al negarme a darles dinero. Marta, yo siempre voy a estar aquí para ti, pero solo cuando te convenga, me interrumpió. Ya entendí, mamá. No te preocupes. De ahora en adelante no te vamos a molestar con nuestros problemas. Colgó antes de que pudiera responder. Los días siguientes fueron extraños. Por primera vez en años, mi teléfono no sonaba constantemente. No tenía que ir al banco cada semana. No tenía que preocuparme por cómo iba a pagar la próxima emergencia de Marta. Pero tampoco tenía noticias de mi hija. No sabía cómo estaba, qué hacía, si estaba bien. El silencio que había deseado durante tanto tiempo ahora se sentía como un castigo. Una semana después del incidente del vestido, decidí ir a visitarlo sin avisar. Necesitaba ver cómo estaban. Necesitaba saber si nuestra relación podía repararse. Llegué a la casa que yo pagaba y toqué la puerta. Guillermo abrió, y su cara cambió inmediatamente al verme. Ah, hola, doña Olga. Marta no está. ¿Dónde está? Salió con unas amigas. No sé cuándo regrese. Podía escuchar la televisión encendida adentro, podía oler comida cocinándose. Todo normal, todo funcionando como siempre. Con mi dinero. Puedo esperarla. Guillermo dudó, claramente incómodo. Es que, mire, doña Olga, Marta está un poco molesta todavía. Tal vez sería mejor que viniera otro día. Esta es mi casa también, Guillermo. Yo pago el alquiler. Su cara se endureció. Técnicamente sí, pero nosotros vivimos aquí. Y ahora mismo mi esposa no quiere verla. La puerta se cerró en mi cara. Mi propio yerno me había echado de la casa que yo pagaba. Caminé de regreso a mi auto con las piernas temblorosas, sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto del revés. ¿Qué había hecho? ¿Había arruinado mi relación con mi única hija por $1,500? Pero mientras manejaba de vuelta a casa, una vocecita en mi cabeza susurró algo que me heló la sangre. Tal vez no había arruinado nada. Tal vez simplemente había descubierto la verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, dándole vueltas a lo que había pasado en la puerta de la casa que yo financiaba. Guillermo me había cerrado la puerta en la cara como si fuera una extraña, como si no tuviera derecho a estar ahí. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que Marta había estado en casa. La había visto por la ventana cuando me alejaba, parada detrás de las cortinas, observándome irme. Mi propia hija había preferido esconderse antes que hablar conmigo. Al día siguiente tomé una decisión que me llenó tanto de terror como de determinación. Llamé a Teresa, mi hermana menor, que vivía en otra ciudad. Hacía meses que no hablábamos porque siempre estaba demasiado ocupada solucionando los problemas de Marta. «Olga», exclamó Teresa con alegría genuina. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, hermana?» «Necesito contarte algo importante, Teresa. Necesito tu consejo». Durante la siguiente hora le conté todo, los años de gastos, la humillación constante, el palo que me habían arrojado, la puerta cerrada en mi cara. Teresa escuchó en silencio, pero podía sentir su indignación creciendo. «Olga», me dijo finalmente,
¿Te das cuenta de lo que me estás contando? Esa niña te está maltratando. Te está usando. Pero es mi hija, Teresa. La amo. ¿Y ella te ama a ti? Porque lo que me describes no suena como amor, suena como explotación. Sus palabras me golpearon porque eran las mismas que había estado evitando enfrentar durante años. ¿Qué crees que debería hacer? Cortarles el dinero. Completamente. Hoy mismo. ¿Y si me deja de hablar para siempre? Olga, ¿acaso te está hablando ahora? ¿Acaso te trata bien cuando te habla? Hermana, te están robando tu vejez, tu tranquilidad, tu dinero. Y tú se lo estás permitiendo. Esa tarde, con el corazón latiendo como un tambor, llamé al banco y cancelé todas las autorizaciones de pago automático relacionadas con Marta y Guillermo. El alquiler de su casa, el seguro del auto, la línea de crédito que tenían acceso a mi cuenta. Todo. ¿Está segura de esta decisión, señora Godínez?, me preguntó el empleado. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Durante 3 días no pasó nada. Vivía en una tensión constante, esperando el teléfono, esperando que Marta se diera cuenta de lo que había hecho. Pero el silencio continuaba. El 4.º día, finalmente llegó la llamada. Pero no era de Marta. Era de Guillermo, y sonaba desesperado. Doña Olga. ¿Qué pasó? Nos llegó una notificación del banco diciendo que no hay fondos para el alquiler. ¿Hubo algún problema con su cuenta? No hay ningún problema con mi cuenta, Guillermo. Simplemente decidí cancelar los pagos automáticos. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escucharlo respirando pesadamente, procesando la información. ¿Canceló los pagos? ¿Por qué haría eso? Porque ya no puedo seguir pagando su vida mientras me tratan como basura. Doña Olga, usted no puede hacer esto. ¿Cómo vamos a pagar el alquiler? ¿El seguro del auto? ¿La comida? Esas son buenas preguntas, Guillermo. Tal vez es hora de que ustedes encuentren las respuestas. Pero nosotros dependemos de usted. Usted lo sabe. No podemos pagar todo esto solos. Dependemos de usted. Por fin alguien había dicho la verdad en voz alta. Admitieron que vivían completamente de mi dinero, que sin mí no eran nada. Pues entonces van a tener que aprender. No puede hacer esto. Somos familia. La familia se trata con respeto, Guillermo. Ustedes me tratan como su empleada. Colgué el teléfono con las manos temblando. Había cruzado una línea de la cual no había retorno. 5 minutos después, sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Marta, y su voz sonaba histérica. Mamá, ¿qué hiciste? Guillermo me dijo que cancelaste los pagos. ¿Te volviste loca? No, Marta. Por primera vez en años estoy cuerda. No puedes hacer esto. Nos vas a dejar en la calle. Vamos a perder la casa. Tal vez deberían haber pensado en eso antes de arrojarme palos y cerrarme la puerta en la cara. Eso fue diferente. Tú nos provocaste. Siempre vienes a molestarnos. A molestarnos. Según ella, visitarlos era molestarlos, pero financiar su vida era mi obligación. Marta, durante 13 años he pagado su vida completa. $80,000 de mis ahorros. Y a cambio solo he recibido humillaciones y maltratos. No es verdad. Nosotros te queremos. Te tratamos bien. ¿Me tratan bien? ¿Arrojarme un palo es tratarme bien? ¿Decirme, vieja egoísta, es tratarme bien? ¿Cerrarme la puerta en la cara es tratarme bien? Se hizo un silencio. Podía escucharla llorando del otro lado, pero ya no eran las lágrimas que me partían el corazón como antes. Ahora sabía que eran lágrimas de desesperación porque su fuente de dinero se había secado. Por favor, mamá, dijo finalmente con voz suplicante. No nos hagas esto. Yo sé que a veces no te tratamos como deberías, pero te amamos. Eres nuestra familia. Si me aman, ¿por qué solo me llaman cuando necesitan dinero? ¿Por qué nunca me preguntan cómo estoy? ¿Por qué me tratan como si fuera un estorbo? No es verdad. Sí es verdad. Durante años he sido su cajero automático. Presionan los botones correctos y yo escupo dinero. Pero cuando quiero amor,
cuando quiero respeto, cuando quiero ser tratada como su madre, no hay nada. Por favor, mamá. Te prometo que las cosas van a cambiar. Vamos a tratarte mejor, te lo juro. Las mismas promesas que había escuchado cientos de veces antes. Siempre que necesitaban algo importante, prometían cambiar, prometían ser mejores, prometían valorarme más. ¿Cuántas veces me has hecho esa promesa, Marta? Esta vez es diferente. Esta vez lo digo en serio. No, no es diferente. Es exactamente igual que todas las veces anteriores. Mamá, por favor. Si no pagas el alquiler este mes, nos van a desalojar. No tenemos a dónde ir. Entonces consigan trabajo. Los dos. Como hacen todas las personas adultas responsables. No es tan fácil. El mercado laboral está difícil. Necesitamos tiempo. Tiempo. 13 años no habían sido tiempo suficiente para que consiguieran estabilidad económica. ¿Cuánto más necesitaban? ¿Toda mi vida? Tienen una semana para buscar trabajo. Después de eso, ustedes se las arreglan solos. Una semana no es nada. No se puede conseguir trabajo en una semana. Entonces consigan 2 trabajos. Vendan cosas. Pidan prestado a otras personas. Hagan lo que hacen todos los adultos cuando tienen responsabilidades. Pero somos tu familia. Tienes que ayudarnos. Yo fui su familia durante 13 años, y ustedes me trataron como basura. Ahora es su turno de demostrar que saben ser familia conmigo. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente liberada. Por primera vez en años había defendido mi dignidad, había puesto límites, había dicho basta. El teléfono siguió sonando durante las siguientes horas. Marta llamaba una y otra vez, alternando entre súplicas desesperadas, amenazas veladas y promesas vacías. Guillermo también llamó, tratando de convencerme con argumentos sobre responsabilidad familiar y obligaciones maternas. Pero yo no contesté más. Había dicho todo lo que tenía que decir. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No me desperté preocupada por qué nueva emergencia iba a tener que pagar, qué nueva crisis iba a tener que resolver con mi dinero. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años: salir a caminar por el parque cerca de mi casa. Sin prisa, sin estrés, simplemente disfrutando del sol de la mañana y la libertad de no tener que correr al banco a hacer transferencias. Mientras caminaba, me crucé con Ignacia, una vecina que había conocido años atrás, pero con la que nunca había tenido tiempo de entablar una amistad real porque siempre estaba ocupada con los problemas de Marta. Olga, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veía por aquí. Hola, Ignacia. Estoy bien. Decidí tomarme un tiempo para mí. ¡Qué maravilla! Te ves diferente, más relajada. Relajada. Era cierto. Por primera vez en años me sentía relajada, como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. ¿Te gustaría acompañarme a tomar un café?, me preguntó Ignacia. Me encantaría. Mientras tomábamos café y conversábamos sobre nuestras vidas, me di cuenta de cuánto había perdido durante estos años de dedicación exclusiva a los problemas de Marta. No tenía amigas, no tenía pasatiempos, no tenía vida propia. Todo había girado alrededor de complacer a una hija que no me valoraba. Sabes, Olga, me dijo Ignacia, llevas años corriendo de un lado a otro, siempre preocupada, siempre estresada. Es bueno verte así de tranquila. Tomé algunas decisiones difíciles, le confesé. Las decisiones difíciles suelen ser las correctas, respondió con sabiduría. Regresé a casa esa tarde sintiendo que había comenzado a recuperar algo que había perdido hace mucho tiempo: mi propia vida. Una semana después de haber cortado todos los pagos, estaba sentada en mi cocina tomando té cuando escuché golpes desesperados en mi puerta. No eran toques normales, eran golpes furiosos, insistentes, llenos de pánico. Abrí la puerta y ahí estaban Marta y Guillermo. Mi hija se veía desaliñada, con el cabello sucio y ojeras pronunciadas. Guillermo estaba pálido, con ropa arrugada que parecía no haberse cambiado en días. «Mamá», gritó Marta antes de que pudiera decir palabra. «Por favor. Nos van a desalojar mañana. El propietario ya vino con los papeles. No tenemos a dónde ir». Buscaron trabajo,
Pregunté con calma. Sí. Por supuesto que sí, respondió Guillermo desesperado. Pero nadie contrata así nomás. Todo lleva tiempo. Necesitamos que nos ayudes solo este mes más. Solo este mes más. Las mismas palabras que había escuchado durante 13 años. Mira cómo estamos, continuó Marta, señalando su apariencia desaliñada. No hemos podido dormir. No hemos comido bien. Todo por tu culpa. ¿Por mi culpa?, pregunté, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. Sí, tú nos acostumbraste a vivir así. Nos diste todo durante años y ahora de la nada nos cortas. Es crueldad pura. Crueldad. Según Marta, la crueldad era dejar de financiar su vida de adultos holgazanes, no arrojarme palos y tratarme como basura. Ustedes tuvieron 13 años para prepararse para este momento, respondí firmemente. 13 años para conseguir trabajo, para hacerse responsables de sus vidas. No podíamos saber que ibas a hacer esto, gritó Guillermo. Siempre habías estado ahí. Era natural pensar que seguirías ayudándonos. Natural. Era natural pensar que yo iba a mantenerlos hasta mi muerte, mientras ellos me trataban como un estorbo molesto. ¿Y qué pensaban que iba a pasar cuando yo muriera? ¿Quién los iba a mantener entonces? No hables de eso, sollozó Marta. Tú vas a vivir muchos años más. Vas a estar bien. Pero nosotros nos vamos a quedar en la calle. Entonces consigan trabajo. Hoy mismo. Vayan a restaurantes, a tiendas, a oficinas. Ofrézcanse para cualquier cosa. No es tan fácil, explotó Marta. Guillermo no tiene experiencia reciente. Yo nunca he trabajado en serio. No sabemos cómo hacer esto. Nunca he trabajado en serio. Mi hija de 32 años acababa de admitir que nunca había trabajado en serio porque yo había sido su sustento desde siempre. Pues es hora de que aprendan. Por favor, mamá. Marta se arrojó a mis pies, literalmente, agarrándose de mis piernas como una niña. Te lo suplico. Solo necesitamos $1000 para el alquiler de este mes. Te prometo que después conseguiremos trabajo. $1000. Una octava parte de lo que me quedaba de ahorros. Y sabía, con absoluta certeza, que no sería la última vez que me lo pidieran. No. ¿Cómo puedes decir no?, gritó Marta, levantándose del suelo con furia. Soy tu hija. Tu única hija. ¿Vas a dejar que me quede en la calle? Tú no te vas a quedar en la calle. Tú vas a conseguir trabajo y vas a pagar tu propio techo, como hacen todas las personas responsables. Eres una monstrua. Me gritó con una voz llena de odio que nunca había escuchado antes. Eres la peor madre del mundo. Te odio. Te odio con toda mi alma. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero ya no me doblegaron. Había llorado tanto por esta relación tóxica que ya no me quedaban lágrimas. Si eso es lo que sientes por mí, entonces es mejor que se vayan. Vamos, Marta, dijo Guillermo, tomándola del brazo. Ya viste cómo es. No le importamos nada. Solo le importa su maldito dinero. Mi maldito dinero. El dinero que había ganado con décadas de trabajo duro, el dinero que había gastado en ello sin recibir nada a cambio, se había convertido en mi maldito dinero porque finalmente decidí conservar algo para mí. Cuando estés vieja y sola, no vengas a buscarme, me gritó Marta desde el jardín. Cuando necesites que alguien te cuide, cuando estés enferma y abandonada, acuérdate de este día. Se fueron gritando insultos, subieron a su auto, el auto que yo había financiado, y se marcharon haciendo rugir el motor. Me quedé parada en mi puerta, viendo cómo se alejaban. Los vecinos habían salido por el escándalo, y podía sentir sus miradas de curiosidad y compasión. Entré a mi casa y cerré la puerta. El silencio que siguió era ensordecedor, pero también liberador. Durante los siguientes días, esperé la llamada de disculpa, esperé que regresaran con una actitud diferente, esperé alguna señal de que habían reflexionado. Pero no llegó nada. El quinto día, Ignacia vino a visitarme. Había escuchado el escándalo del otro día y quería saber si estaba bien. Olga, ¿qué pasó? Te escuché discutir con unas personas. Le conté todo. Por primera vez en mi vida,
Le conté a alguien la verdad completa sobre mi relación con Marta, los años de abuso financiero, las humillaciones, el maltrato emocional. Dios mío, Olga, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Esa niña te ha estado maltratando durante años. Lo que hiciste fue lo correcto. ¿Tú crees? ¿Y si realmente se quedan en la calle? No se van a quedar en la calle. Van a hacer lo que deberían haber hecho hace años. Trabajar. Tenía razón. 3 días después, Teresa me llamó con noticias. Olga, ¿sabías que tu hija consiguió trabajo? Una conocida mía la vio trabajando en un restaurante del centro. Trabajo. Marta había conseguido trabajo en menos de una semana cuando se vio obligada a hacerlo. Y Guillermo. Él también. Está trabajando en una gasolinera. Se ven cansados, pero están trabajando. Habían conseguido trabajo. En una semana habían logrado lo que según ellos era imposible durante 13 años. Esa noche me senté en mi mecedora, la misma donde había mecido a Marta cuando era bebé, y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Tal vez había perdido a mi hija, pero había recuperado mi dignidad. Tal vez había roto nuestra relación, pero había salvado mi futuro económico. Tal vez estaba sola, pero por primera vez en años, estaba en paz. Y algo me decía que esto no había terminado. Que eventualmente, cuando la realidad de trabajar para vivir se asentara en sus mentes, iban a volver. Pero esta vez, iban a encontrar a una Olga diferente. Una Olga que había aprendido a decir no. Una Olga que sabía cuál era su verdadero valor. Una Olga que ya no iba a permitir que la trataran como un cajero automático con sentimientos. La verdadera prueba estaba por venir. 2 semanas después de que Marta y Guillermo se fueran de mi casa gritándome insultos, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Por primera vez en años, mis días no giraban alrededor de sus crisis constantes, sus pedidos de dinero o sus emergencias fabricadas. Había comenzado a frecuentar el centro para adultos mayores del barrio, donde conocí a Aurora, una señora viuda de 65 años que se había convertido en mi confidente. Aurora había pasado por algo similar con su hijo mayor hace 10 años. El primer mes es el más difícil, me había dicho mientras tomábamos té en su casa. Uno se siente culpable, se pregunta si hizo lo correcto. Pero después te das cuenta de que les diste la oportunidad de crecer. Tu hijo cambió. Completamente. Ahora tiene su propio negocio, está casado, tiene hijos. Y me trata con el respeto que merezco. Pero tuve que dejarlo caer para que aprendiera a volar. Sus palabras me daban esperanza, pero también me preparaban para la realidad de que tal vez Marta nunca cambiaría. Era un viernes por la tarde cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. «Señora Olga Godínez», preguntó una voz femenina profesional. «Sí, habla Olga. Soy la doctora Milene Herrera del Hospital San José. Su hija Marta Godínez está aquí en emergencias y la menciona como contacto de emergencia». Mi corazón se detuvo. Todas mis defensas, toda mi fortaleza construida durante estas semanas, se desplomaron en un segundo. ¿Qué le pasó? Está bien. Tuvo un accidente menor en su trabajo. Nada grave, pero necesita que alguien venga a recogerla porque los sedantes que le dimos no le permiten manejar. Sin pensarlo 2 veces, tomé mis llaves y corrí al hospital. Durante todo el trayecto, mi mente se llenó de culpa y pánico. ¿Y si había sido grave? ¿Y si había muerto pensando que su madre la había abandonado? Llegué al hospital corriendo, preguntando por ella en recepción hasta que me indicaron la habitación. Cuando la vi, acostada en la camilla con una venda en la frente y un moretón en el brazo, todas mis defensas se desplomaron. «Marta», corrí hacia ella, tomando su mano entre las mías. Ella me miró con los ojos vidriosos por los sedantes, pero había algo diferente en su expresión. No era la arrogancia de siempre, no era la demanda automática. Era vulnerabilidad pura. «Mamá», susurró con voz quebrada. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó?» Me caí en el restaurante. Llevaba una bandeja pesada y resbalé en el piso mojado. Me golpeé la cabeza con una mesa. La doctora se acercó y me explicó que no era nada serio, solo una conmoción leve, pero que necesitaba reposo y observación durante las próximas 24 horas. «¿Puede quedarse con alguien esta noche?», preguntó la doctora.
Antes de que pudiera pensarlo, respondí: conmigo. Se queda conmigo. Durante el trayecto a mi casa, Marta estuvo callada. No era el silencio hostil de nuestras últimas conversaciones, sino un silencio reflexivo, cansado. La ayudé a acostarse en mi habitación de huéspedes, la misma habitación donde había dormido cuando era niña y tenía pesadillas. Le preparé té y me senté a su lado. Mamá, me dijo finalmente, mirando al techo, estos han sido los días más difíciles de mi vida. Por el trabajo. Por todo. Por trabajar, sí, pero también por darme cuenta de muchas cosas. Me quedé callada, esperando que continuara. Nunca había trabajado realmente. Nunca había tenido que levantarme todos los días a las 5 de la mañana, nunca había tenido que estar de pie 8 horas seguidas, nunca había tenido que aguantar que me gritaran por errores pequeños. Parecía una niña perdida, no la mujer arrogante que me había gritado hace 2 semanas. Es duro al principio, le dije suavemente. No, mamá, no es solo duro. Es humillante. Hoy, cuando me caí, todos mis compañeros me miraron con lástima. La jefa me regañó porque se rompieron 3 platos. Me descontaron el dinero de mi sueldo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y yo pensé, Dios mío, esto es lo que mamá hacía todos los días durante años. Trabajaba así de duro para darnos todo, y nosotros la tratábamos como basura. Las palabras que había esperado escuchar durante años, finalmente llegaron. Guillermo también está sufriendo. Llega a casa con las manos llenas de ampollas por cargar llantas pesadas. Está más delgado, más cansado. Y ayer me dijo, no puedo creer que vivimos 13 años sin trabajar. No puedo creer lo que le hicimos a tu mamá. ¿De verdad dijo eso? Sí. Y tiene razón. Mamá, fuimos unos parásitos contigo. Te chupamos la vida, te robamos tus ahorros, te quitamos tu vejez tranquila. Nunca había escuchado palabras tan honestas de su boca. Te tratamos peor que a una extraña. Te gritamos, te insultamos, te arrojamos cosas. Y tú seguías dándonos dinero, seguías amándonos a pesar de todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Cuando me caí hoy y me golpeé la cabeza, lo primero que pensé no fue en Guillermo. Fue en ti. Pensé, quiero que venga mi mamá. Quiero que esté aquí conmigo. Aquí estoy, murmuré, tomando su mano. Pero no merezco que estés aquí. No merezco tu amor después de todo lo que te hicimos. Marta, eres mi hija. Siempre vas a merecer mi amor. No, mamá. El amor hay que ganárselo con acciones, no solo con palabras. Y nuestras acciones fueron horribles contigo. Se incorporó en la cama, mirándome directamente a los ojos. Quiero pedirte perdón. Pero no quiero que sea un perdón barato, de esos que te pedía antes cuando necesitaba dinero. Quiero pedirte perdón de verdad. Te perdono, mi amor. No, me interrumpió. No me perdones todavía. Todavía no me lo he ganado. ¿Qué quieres decir? Quiero demostrarte que cambié. Quiero trabajar, quiero ser independiente, quiero tratarte como mereces. Y cuando haya demostrado que realmente cambié, entonces puedes perdonarme. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en años, veía a la verdadera Marta, no a la manipuladora que había aprendido a usar mi amor en su contra. ¿Y Guillermo? Él también quiere cambiar. Sí, él también se dio cuenta de lo que hicimos. De hecho, él fue quien me dijo que teníamos que pedirte perdón. Pero perdón de verdad, no solo palabras. Esa noche me quedé despierta cuidándola, como cuando era pequeña y se enfermaba. Pero esta vez era diferente. No estaba cuidando a una niña caprichosa, sino a una mujer que finalmente había comenzado a madurar. Al día siguiente, cuando se sintió mejor, me ayudó a preparar el desayuno. Algo tan simple como verla trabajando en mi cocina, sin exigir nada, sin quejarse, me llenó de una esperanza que no había sentido en años. Mamá, quiero proponerte algo, me dijo mientras lavaba los platos. Dime. Quiero que Guillermo y yo vengamos a visitarte una vez por semana. Pero no para pedirte nada, sino para pasar tiempo contigo. Para cocinar juntos, para platicar, para conocernos realmente. ¿Y si vuelven a las andadas?
¿Y si esto es solo temporal? Es posible, admitió honestamente. Cambiar hábitos de toda una vida no es fácil. Pero también es posible que seamos mejores personas. ¿No crees que vale la pena intentarlo? Miré a mi hija, ya no como la mujer que me había maltratado, sino como la posibilidad de una relación nueva, construida sobre bases diferentes. Sí, le dije finalmente. Vale la pena intentarlo. Pero en mi corazón sabía que esta vez las cosas iban a ser diferentes. Esta vez, si volvían a fallarme, yo ya había aprendido a vivir sin ellos. Esta vez, yo tenía el poder. 6 meses después del accidente de Marta, nuestra relación había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Cada domingo llegaban a mi casa, pero no con las manos vacías y la actitud demandante de antes. Ahora traían comida que ellos habían comprado con su propio dinero, flores del jardín de su nuevo apartamento pequeño, y lo más importante, una actitud completamente diferente. Mamá, me dijo Marta aquel domingo mientras preparábamos almuerzo juntas, tengo algo importante que contarte. Dime, hija. Guillermo y yo ahorramos suficiente dinero para darte esto. Sacó un sobre de su bolso y me lo extendió. Adentro había $500 en efectivo. ¿Qué es esto?, pregunté confundida. Es el primer pago. Calculamos que te debemos aproximadamente $80,000 de todo lo que gastaste en nosotros durante estos años. No podemos pagarte todo de una vez, pero queremos darte $500 cada mes hasta saldar nuestra deuda contigo. Me quedé sin palabras. Nunca, ni en mis sueños más optimistas, había imaginado que llegaría este día. Marta, no necesitan hacer esto. Si necesitamos, me interrumpió firmemente. Necesitamos hacerlo por ti, pero también por nosotros. Necesitamos demostrar que somos personas honorables, que reconocemos nuestros errores y que sabemos enmendarlos. Guillermo, que había estado callado en el sofá, se acercó a nosotras. Doña Olga, yo también quiero pedirle perdón. No solo por el dinero, sino por haberle faltado el respeto, por haberme burlado de usted, por haber grabado esas cosas horribles. Guillermo. No, déjeme terminar. Yo fui criado de otra manera. Mi madre nunca me enseñó a respetar a los mayores, nunca me enseñó el valor del trabajo. Pero estos meses trabajando me han enseñado lo que usted sabía desde siempre, que todo cuesta esfuerzo, que nada es gratis, que la dignidad se gana con trabajo honesto. Sus palabras sonaban sinceras, y pude ver en sus ojos que hablaba desde el corazón. Los perdono, les dije finalmente. A los dos. Completamente. Marta comenzó a llorar, pero eran lágrimas diferentes a las de antes. No eran lágrimas de manipulación o desesperación, sino lágrimas de alivio genuino. De verdad, mamá. De verdad. Pero quiero que sepan algo, si vuelven a tratarme mal, si regresan a sus antiguos hábitos, no habrá segundas oportunidades. He aprendido a vivir sola, he aprendido a valorarme a mí misma. Entendemos, dijo Guillermo. Y tiene razón en poner esas condiciones. Durante los meses siguientes, comprobé que su cambio era real. Marta había sido promovida a supervisora en el restaurante por su dedicación y responsabilidad. Guillermo había comenzado un curso de mecánica por las noches para mejorar sus habilidades y conseguir un mejor trabajo. Habían aprendido a vivir con menos, a valorar lo que tenían, a planificar su futuro. Ya no compraban cosas innecesarias, ya no vivían para impresionar a otros, ya no esperaban que alguien más resolviera sus problemas. Una tarde, mientras tomábamos té en mi cocina, Marta me hizo una pregunta que me sorprendió. Mamá, ¿por qué duraste tanto tiempo dándonos dinero? ¿Por qué no nos cortaste antes? Porque los amaba. Porque pensaba que si les daba todo lo que necesitaban, ustedes iban a amarme de vuelta. Y funcionó. No. Al contrario. Entre más les daba, peor me trataban. Aprendí que el amor no se compra, se gana. Tienes razón. Nosotros no te amábamos antes, te usábamos. El amor verdadero incluye respeto, gratitud, reciprocidad. Nosotros solo tomábamos. ¿Y ahora? Ahora te amo de verdad. Ahora admiro tu fuerza, tu sacrificio, tu paciencia. Ahora entiendo por qué trabajaste tanto durante tantos años. Ahora valoro cada cosa que hiciste por nosotros.
Sus palabras me llenaron de una satisfacción que el dinero nunca había podido comprar. Un año después de que cortara su financiamiento, organizaron una pequeña fiesta en mi casa para celebrar mi cumpleaños número 70. Habían invitado a Teresa, a Ignacia, a Aurora y otros amigos que había hecho en estos meses de libertad. «Queremos hacer un brindis», anunció Marta levantando su copa de jugo. «Por la mujer más fuerte que conocemos. Por la mujer que tuvo el valor de decir, basta, cuando era necesario. Por la mujer que nos enseñó que el amor verdadero a veces requiere ser duro». Todos levantaron sus copas mientras yo trataba de contener las lágrimas de felicidad. «Por Olga Godínez», continuó Guillermo, «la mujer que nos salvó de nosotros mismos». Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sentada en mi mecedora reflexionando sobre el camino recorrido. Había perdido $80,000 y casi mi dignidad, pero había ganado algo más valioso, una hija que realmente me amaba y me respetaba. Había pasado por la humillación de que me arrojaran palos y me cerraran la puerta en la cara, pero había descubierto mi propia fuerza. Había enfrentado la posibilidad de perder a mi única familia, pero había encontrado amigos verdaderos y una vida plena. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Marta. «Hola mamá, solo quería darte las buenas noches y decirte que te amo». «Yo también te amo, hija». «Mamá, hay algo más que quiero decirte». «¿Qué es?» «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme caer. Gracias por enseñarme que merezco una vida mejor y que tú también la mereces». Después de colgar, salí a mi pequeño jardín y miré las estrellas. Por primera vez en décadas, me sentía completa. Había aprendido que el amor no significa dar todo sin recibir nada. Había aprendido que ser madre no significa ser esclava. Había aprendido que a veces, para salvar a las personas que amamos, tenemos que dejar que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Pero sobre todo, había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para exigir el respeto que merecemos. Mi nombre es Olga Godínez, tengo 70 años, y esta es la historia de cómo una anciana débil le enseñó a una hija fuerte el verdadero significado del amor, el respeto y la responsabilidad. Esta es la historia de cómo dijiste no salvó a toda una familia, incluyéndome a mí misma. Esta es la historia de que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, sin importar cuántos años tengas o cuánto tiempo hayas permitido que te maltraten. A veces, el acto más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar de rescatarlo y permitir que aprenda a salvarse solo. Y a veces, salvándolos a ellos, te salvas a ti misma. Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. Y este es nuestro nuevo comienzo.